Seguimos. Como vimos en la primera o segunda diapositiva, la estructura de las proteínas tiene niveles. Hay como una jerarquía, desde la estructura primaria a la cuaternaria. La primaria es puramente la secuencia de aminoácidos de esa proteína. La estructura secundaria está dada por el ordenamiento espacial que tienen los aminoácidos que están cercanos entre sí, dando una estructura periódica, repetitiva. Son estructuras regulares. Y son básicamente de dos tipos, de hélice alfa y hoja plegada beta. La estructura terciaria nos habla del ordenamiento espacial de los aminoácidos que están más alejados entre sí. Y el patrón de enlaces disulfuro en caso que haya dentro de la misma cadena polipeptídica, ¿no? Y por último, la estructura cuaternaria es el ordenamiento espacial de subunidades proteicas que conforman la proteína. Para tener una estructura cuaternaria tengo que tener más de una cadena polipeptídica, si no, no tengo posibilidad de tener subunidades proteicas. Y el tipo de proteínas que alcanza esta estructura cuaternaria son básicamente proteínas fibrosas y globulares. Dentro de las estructuras secundarias, como les dije, tenemos las hélices alfa y las hoja plegada beta. La hélice alfa es una estructura que tiene la forma de un cilindro, en el cual la cadena polipeptídica, ese esqueleto, está en el interior del cilindro, ¿sí? Es esto que está en blanco. Y las cadenas laterales, que están acá representadas en verde, son las que se extienden hacia afuera, en una disposición helicoidal, ¿sí? Y obviamente estas cadenas son las que van a ejercer algún tipo de interacción, ya sea con el medio o con otra hélice alfa o con otra estructura. Esta estructura regular, repetida, está estabilizada por puentes de hidrógeno que se dan entre el grupo amino y el grupo carbonilo de la cadena principal. Fíjense, entre el grupo carbonilo y el amino. Y eso ocurre entre grupos que están separados por 4 aminoácidos, ¿sí? O sea, este con este será con el siguiente, este con el siguiente, o sea, no el siguiente, ¿no? El siguiente en la secuencia de 4 aminoácidos. Eso hace que todos los grupos de la cadena principal intervengan en este tipo de interacciones de puente de hidrógeno. Como verán, si bien cada puente de hidrógeno es una interacción débil, no covalente, al estar representado muchas veces a lo largo de una estructura, termina siendo una interacción fuerte. La fuerza está dada por el gran número de puentes de hidrógeno que puede haber en una estructura. Toda esa sumatoria es lo que permite que, por ejemplo, una estructura como esta sea estable. Esta hélice tiene la rotación entre un aminoácido y otro es de 100 grados, de modo que cada 3,6 aminoácidos aproximadamente da una vuelta entera a la hélice. Eso hace que aminoácidos que estén separados por 3 o 4 se vuelvan muy cercanos en esta hélice, ¿sí? Y son los que, bueno, justamente van a poder interaccionar para estabilizarla. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se estabiliza esto? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Fíjense,
esta hélice está estabilizada por fuentes de hidrógeno que se dan en la cadena principal, ¿sí? Cada 4 aminoácidos. Y como la rotación entre un aminoácido y otro es de 100 grados, cada 3,6 aminoácidos la hélice da una vuelta entera, ¿sí? Eso hace que los aminoácidos que están a 3 o 4 lugares de diferencia estén cercanos, ¿sí? Y bueno, eso va a hacer que tengan esos aminoácidos más cercanos tengan que tener una determinada característica, por ejemplo, de tamaño. Quizás 2 aminoácidos demasiado grandes no pueden estar juntos en el mismo, o sea, cercanos así en este punto de la hélice. Ahí las hélices son siempre dextrógiras en las proteínas. Acá tienen otros dibujos y fíjense, acá están representadas las unidades peptídicas planas y cómo esas unidades se van ubicando en la estructura de alfa hélice. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que alrededor de carbono alfa hay unos ángulos diedros permitidos? Y no tienen, esos ángulos no tienen cualquier valor. Entonces, por ejemplo, para poder formar una estructura de alfa hélice, los ángulos tienen que tener estos valores, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, entre un aminoácido y otro, o sea, un aminoácido y el siguiente tienen que ser tales que estos ángulos sean permitidos entre las unidades peptídicas. Si eso no ocurre, entonces ese conjunto de aminoácidos no podrá formar una estructura de alfa hélice. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por eso veíamos ese esquema con la unidad peptídica rígida, y vieron que yo les decía, imagínense como 2 hojas de papel, ¿sí? Esto, entre una hoja de papel que vendría a ser una unidad peptídica y la siguiente, hay ciertos valores de rotación que están permitidos, y otros no, y eso depende del aminoácido que haya. Por lo tanto, no cualquier conjunto de aminoácidos va a poder adoptar estos ángulos permitidos, y por lo tanto, no cualquier conjunto de aminoácidos va a poder adoptar una estructura secundaria de tipo alfa hélice. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Bueno, lo mismo ocurre para otro tipo de estructuras más especiales, como son la hélice de colágeno, ¿sí? Que si bien es una hélice, es un poquito distinta a la estructura de alfa hélice. Después vamos a verla. En las proteínas, el contenido de estructura de tipo alfa hélice es variable. Hay algunas que prácticamente no tienen y otras que tienen muchísimo. Estas hélices tienen, bueno, una longitud que no supera los 45 angstroms, y las hélices alfa tienen la posibilidad de enroscarse entre sí o interaccionar de modo de dar estructuras superiores, ¿sí? Fíjense en los ejemplos, se pueden enroscar una alrededor de la otra, y esto ocurre en proteínas como algunas proteínas de soporte, como son la fibrina y queratina, y algunas proteínas de lo que se llaman motores moleculares, que son las que intervienen en el movimiento del músculo. Lo que hace, obviamente, este tipo de estructuras, que las hélices se enrosquen a su vez entre sí, es formar fibras, ¿no? Por eso son importantes en este tipo de proteínas que tienen que ver con el movimiento del músculo, o que son proteínas de soporte.
La otra estructura secundaria es la hoja plegada beta. Esta estructura, las cadenas adoptan la forma como de una lámina, pero que además hace zigzag. La cadena polipeptídica en esta estructura está, fíjense, muy extendida, a diferencia de la hélice donde se enroscaba y quedaba como más compacta. La distancia entre dos aminoácidos es de 3,5 angstroms y estas cadenas, o sea, esta hoja plegada va a estar estabilizada también por puentes de hidrógeno establecidos en la cadena polipeptídica, pero entre cadenas vecinas. Recuerden que en la hélice alfa era dentro de la misma cadena, cada 4 aminoácidos se establecía un puente de hidrógeno. En este caso, las puentes de hidrógeno son entre cadenas. Y estas cadenas que van a conformar la hoja plegada beta pueden ser paralelas cuando están orientadas de la misma manera, es decir, que tienen el extremo amino del mismo lado, ambas, o antiparalelas cuando una tiene el extremo amino en un lado y la otra tiene el extremo amino en el lado opuesto. Y este tipo de estructuras es muy frecuente en las proteínas globulares solubles. Acá tenemos representadas, ven, la cadena está muy estirada, en esta hoja plegada beta, y en este caso, bueno, tenemos representada una hoja plegada antiparalela, ¿sí? Las hojas plegadas beta antiparalelas son más estables que las paralelas, por su disposición. Acá las tenemos también ambas. Las antiparalelas, perdón, y la hoja paralela. Nuevamente, para que estas unidades peptídicas planas puedan adoptar esta estructura, hay unos ángulos permitidos entre las dos unidades peptídicas adyacentes. Entonces, nuevamente, no cualquier grupo de aminoácidos va a poder establecer, adoptar este tipo de estructura, sino que van a ser aquellos que permitan que entre aminoácidos adyacentes se adopten las unidades peptídicas, puedan tomar esos ángulos diedros. Bueno, acá nuevamente en otro dibujito tenemos las hojas antiparalelas y paralelas, ¿sí? Como decía, estas son más estables por cómo se establecen las interacciones que en las paralelas. Y también como estructura secundaria tenemos los giros beta. Los giros beta son vueltas o loops en las proteínas o vueltas o como uniones que se da entre un tipo de estructura y en la otra. Es decir, pueden conectar estructuras de alfa hélice y lámina beta, o son momentos en los que la proteína da una vueltita, ¿sí? Esas estructuras, o sea, esas posibilidades las dan los giros beta. Permiten hacer justamente eso, ¿no? Giros de 180 grados. Involucran aproximadamente 4 aminoácidos y en estas estructuras participan fundamentalmente estos dos aminoácidos, glicina y prolina, porque la prolina, ya sea por el grupo imino que tiene, perdón, no me sale el nombre, bueno, ya me va a salir. Tiene una estructura rígida que favorece la formación de estos giros, y la glicina es una proteína que es muy chiquita y muy flexible, que también está favorecida en este tipo de estructuras.
esto es particular entonces de estos giros beta, y estos aminoácidos, por ejemplo, son prohibitivos en las hojas, en las hélices alfa. Toda vez que aparece una prolina, por ejemplo, una hélice alfa se interrumpe. Bien, entonces, esto es lo que venimos hablando. Las estructuras, unidades rígidas peptídicas que van a girar, tener posibilidad de rotar alrededor de este carbono alfa en determinados ángulos. Y como vimos, dependiendo el valor de estos ángulos permitidos, me va a indicar si esta cadena polipeptídica va a poder adoptar una estructura del tipo alfa, hélice alfa, o de hoja plegada beta, o un giro. Y como les comentaba hace un ratito, esos ángulos diedros permitidos se representan en estos diagramas que se llaman de Ramachandran, donde, digamos, con un esquema de colores, por ejemplo, se representan las zonas en donde es más probable o más favorable la formación de determinadas estructuras. Entonces acá, bueno, tiene un ejemplo para el aminoácido alanina, y vemos que, por ejemplo, tiene una alta probabilidad de formar estructuras de hoja beta paralela y antiparalela. Como les comentaba, las glicinas son aminoácidos muy chiquititos y flexibles, que por eso van a intervenir básicamente en los giros beta, y la prolina, debido a su anillo rígido, impide bastante la rotación del carbono alfa. Entonces, uno de sus ángulos queda en un valor fijo, y por eso tiene menos probabilidad de rotación. Y también su presencia está favorecida en los giros beta. Bueno, esta es otra forma, otra representación de estos diagramas de Ramachandran, donde se muestran fíjense, en verde, digamos, el conjunto de ángulos. Fíjense que está el ángulo psi y el ángulo phi. Y en verde, en las zonas verdes, están las combinaciones de estos dos ángulos que favorecen la formación de esta estructura o de esta, ¿sí? En cambio, hay algunas combinaciones que están en rosa, que son prohibitivas. O sea, por ejemplo, está hecho como muy caricatura, ¿no? Pero lo explica bien. Fíjense que en esta combinación de ángulos, por ejemplo, esta estructura no se podría formar porque hay un impedimento estérico. ¿Sí? Fíjense, estos dos planos, si adoptan estos ángulos que están marcados acá, esto genera un impedimento estérico entre estas cadenas laterales. Por eso esta combinación de ángulos es fatal, no es posible. Lo mismo acá, si nos paramos acá, de vuelta, si estos dos planos adoptan esta combinación de ángulos, que están acá, fíjense, en 180 y este en 0, ¿no? Nuevamente, entre las cadenas laterales hay impedimentos estéricos que hacen que eso no sea posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Es medio complejo, pero después cuando lo vean un par de veces, lo van a entender. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? ¿De estas estructuras? No, Profe, por ahora no. O sea que para que se puedan formar esas estructuras, siempre sí o sí hay que respetar los valores de los ángulos. Exacto. Okay. O sea, hay un rango de ángulos permitidos, ¿sí? O sea, fíjate, en toda esta zona verde son todas posibles combinaciones de
ángulo psi y ángulo phi, que son los dos ángulos que se dan entre los dos planos, que están permitidos para esta combinación. Ahora, si nosotros quisiéramos forzar esto a otro valor de ángulo por acá, por ejemplo, esa estructura ya no sería posible. Okay. Eso depende de los ángulos, o sea, si según qué numerito de ángulo, si tiene 57 o menos 47, va a ser alfa hélice o hoja pegada beta. Claro. De eso depende. Claro, porque con las combinaciones de ángulos que están en las zonas verdes, ubican a todos los átomos que conforman esos dos aminoácidos de una manera favorable, ¿sí? Que no se molestan, no hay cargas, por ejemplo, dos residuos con la misma carga que estén cercanos, o dos cadenas laterales muy grandes que también queden cercanas, ¿sí? Es como la mejor situación energéticamente para estos dos aminoácidos. Bien. Bueno, entonces, en función de eso, están como descritos, ¿no? Las posibilidades de ángulos phi y psi, para la hélice alfa, para la hoja beta, paralela y antiparalela, para los giros beta, también para la hélice de colágeno. Entonces, ¿cuándo un polipéptido puede adoptar una estructura secundaria determinada? Bueno, va a depender de los aminoácidos que compongan ese polipéptido y de, la posibilidad de formar tal o cual par de ángulos para establecer tal o cual estructura secundaria. Por ejemplo, en esta tabla tenemos representados los aminoácidos y la tendencia a formar una hélice alfa, ¿sí? O la probabilidad de formar una hélice alfa. Fíjense los signos que es más fácil de ver. Cuando tiene 2 más es un aminoácido que es un gran formador. Cuando tiene, bueno, obviamente una W es pobre, y cuando hay una BR quiere decir que rompe una hélice alfa. Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, lo que decíamos, la prolina es un breaker, o sea, donde aparece una prolina, la hélice alfa desaparece. Lo mismo para la hoja plegada beta. ¿Sí? Hay aminoácidos que son muy buenos formadores de hélice alfa y malísimos de hojas beta. ¿Sí? Bueno, entonces, que una cadena polipeptídica forme tal o cual estructura secundaria va a depender de esto, de su composición de aminoácidos en función de las probabilidades que existen de formar una u otra estructura de acuerdo a la combinación de ángulos diedros que puedan establecer. Obviamente, en esto también intervienen las interacciones de los grupos R, de los aminoácidos, por lo que decíamos, son dos grupos muy grandes, no pueden estar cerca, o si tienen la misma carga tampoco. Bueno, la presencia de estos especiales, ¿no? Que son como los que rompen, en ambos casos son muy desfavorables para las dos estructuras. Estoy yendo, esto ya lo vimos. Bien, bueno, esto representa lo mismo, ¿sí? Tienen varias tablas para ustedes estudienlo de la que le quede más cómodo, todos representan lo mismo. ¿Sí? Nuevamente, la frecuencia de aminoácidos que aparecen en tal o cual estructura secundaria. Entonces, si van a ver en la guía, vamos a tener algún tipo de ejercicio donde tenemos, por ejemplo, una proteína que tiene tal proporción de alanina y tal otra de
histidina y de glicina o serina, y en función de eso ustedes tienen que más o menos predecir si tiene más tendencia a adoptar una hélice alfa o una hoja plegada beta. Bien, estas estructuras secundarias, además, se pueden Profe, asociar. perdón. Sí, En la imagen anterior no, en la anterior a esa, hay como unos numeritos que dice la P y la T. ¿Eso qué vendría a ser? Porque tenés alfa, beta y la T. O yo veo una T, no sé. alfa, beta. Justo en el último, en la última columna. Ah, es como la probabilidad total, me parece. A ver si lo dice por No, acá. está bien. Sí, me parece que sí. No, perdón. Estoy diciendo cualquier cosa. Acá lo dice. Los churn, Los giros. los giros. Los giros Sí, B. sí, los giros. beta. Sí. Listo. Y acá tienen la explicación de la tablita. Listo. Ahí va. Bueno, entonces, estas estructuras de alfa hélice y de hoja plegada beta, además, pueden asociarse entre sí y forman lo que se llaman motivos de plegamiento o estructuras supersecundarias, ¿sí? Que son justamente eso, es un patrón de plegamiento que involucra dos o más estructuras secundarias y sus conexiones, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿esta qué estructura es? Alfa hélice, profe. Una alfa hélice, bien. Y esta, una hoja plegada beta, ¿verdad? Una hoja beta plegada. Bien. Entonces, Sí. acá tenemos un patrón de motivo de plegamiento que tiene una hoja plegada beta, una alfa hélice y otra hoja plegada beta. Beta, alfa, beta. ¿Sí? Y estos, que aparecen así, son los giros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que conectan una estructura secundaria con otra, por ejemplo? O que hacen que la estructura gire en algún momento. Esos son los giros. Los giros beta que decía, profe. Claro, exacto. Okay. Bueno, esta es otra estructura muy común que se llama el barril beta, que está en muchas proteínas, y son muchas hojas beta antiparalelas que es como que, bueno, forman esto, ¿no? Forman un cilindro. Estos a veces forman canales, ¿no? Que atraviesan la membrana. Imagínense, esto es un cilindro, por acá puede pasar algo, forma un canal. ¿Sí? Otros motivos, este que se llama helix, o sea, hélice, loop, hélice. Y en el loop tiene un motivo de unión a calcio, o sea, acá hay algunos aminoácidos que tienen la capacidad de unir calcio, el ion calcio. Esto, bueno, le da alguna propiedad particular a esta proteína. ¿Qué tipo de aminoácidos tenemos? ¿Por qué tenemos estos? ¿Cuáles son los aminoácidos que van a interaccionar con el calcio y por qué? ¿Alguien se da cuenta? No escuché qué dijo, profe. ¿Qué tipo de Los que aminoácidos? tienen carga negativa, profe. Claro, exacto, aspartato, ¿sí? Tenemos, el calcio es un catión bivalente, entonces obviamente va a interaccionar electrostáticamente con aminoácidos que tengan carga negativa. Por eso tenemos los aspartatos acá, ¿sí? Otro motivo, el que se llama zinc finger, el dedo de zinc, es este, un alfa hélice, dos láminas beta, que mantienen unido un átomo de zinc. Esto es muy común en proteínas que unen ácidos nucleicos. ¿Sí? Y, bueno, las histidinas y las cisteínas interviniendo en la interacción con el zinc. Y otro motivo, el que se llama coil, que son alfa hélices que se pliegan una sobre otra.
Fíjense. Da la vueltita y sigue. Profe, no entendí la segunda. ¿Cómo? ¿La segunda? Sí, la segunda, no la entendí bien. Sí, es un motivo que está formado por 2 hojas plegadas beta y una alfa hélice. Y tiene estos aminoácidos ubicados especialmente que van a interaccionar y atrapar ahí a un ion de zinc. ¿Sí? Y este motivo es muy común en proteínas que unen ácidos nucleicos. Y el otro, no de nada. El otro es ¿no? Una estructura de alfa hélice que se pliega. Y en este caso, cuando esto se pliega, queda algo como muy compacto en el medio, ¿no? Por eso acá hay todos residuos hidrofóbicos que internan dentro de esta estructura. Fíjense, valina, leucina, tienen todas cadenas hidrocarbonadas, son bien hidrofóbicas. Y esto, nuevamente, es común en proteínas fibrosas, lo que veníamos viendo. Las hélices, vieron que hablábamos que las hélices se pueden enroscar unas sobre otras, bueno, y eso genera una fibra. Bueno, otros tipos de empaquetamientos, ¿sí? De hélices y láminas betas. Bien, y entonces este tipo de motivos que se pueden generar nos llevan a lo que va a ser la estructura terciaria de la proteína, que es el rearreglo tridimensional de la cadena polipeptídica. ¿Sí? O sea, cómo todas esas estructuras secundarias se disponen en el espacio, dando la forma final que va a tener la proteína. Como les dije también, esta estructura, si bien la proteína adopta la estructura más estable, su conformación puede tener algún tipo de movimiento porque lo requiere la función de la proteína. Por ejemplo, si tiene que unir un ligando y eso representa, para unirse tiene que hacer algún cambio, o si necesita hacer algún cambio para adquirir alguna función o dejar alguna porción a la vista. Entonces ahí se puede identificar que, por ejemplo, hay 4 alfa hélices en el primero. Y lo amarillo, ¿qué sería? ¿Los giros? ¿Lo amarillo? Claro. Sí, estos son todos giros que conectan distintas estructuras secundarias. ¿Sí? Los rojos son las láminas beta y las verdes las hélices alfa. Y por último, la estructura cuaternaria, que nos va a describir cómo las subunidades distintas que forman la proteína se disponen en el espacio. Como vimos, esas subunidades pueden ser iguales o diferentes. Acá tienen un ejemplo de la hemaglutinina, del virus influenza, ¿sí? El que nos causa la gripe. Esta hemaglutinina está formada por 2 subunidades que interaccionan en el espacio. Las 2 subunidades se mantienen unidas por interacciones no covalentes. Pueden ser interacciones hidrofóbicas, fuentes de hidrógeno, alguna interacción de tipo electrostática. ¿Sí? Entonces, esta proteína, que tiene 2 subunidades, se ubica en la superficie del virus influenza. Bueno, entonces, como vimos, hay una enorme diversidad de plegamientos porque hay una gran cantidad de formas distintas en que las proteínas se pueden disponer en el espacio, cómo pueden organizar sus estructuras secundarias.
Acá les presento las distintas formas en que podemos representar la estructura de una proteína, ¿sí? Esto los van a ver en los libros. Podemos tener solamente trazado el recorrido del esqueleto proteico, podemos tener visible las estructuras secundarias, ¿sí? Esto es como una de las formas más comunes de representarla. Tener trazado el esqueleto, pero además resaltadas las cadenas laterales, o mostrar a los átomos como bolitas, ¿no? Entonces se ve como la forma real y el tamaño real que tendría esa proteína en el espacio. Las proteínas tienen en su conformación lo que llamamos dominios proteicos. Los dominios son unidades estructurales que se pliegan de manera independiente. Son además unidades modulares para la construcción de proteínas grandes. Y muchas veces una proteína que tiene varios dominios puede tener distintas funciones asociadas a cada uno de ellos. Entonces, fíjense en este dibujo, ¿no? Esta proteína tiene un solo dominio. Pero en esta son claramente visibles dos dominios, ¿sí? Ven que acá hay todo como una estructura que está separada, es como que se plegó de manera independiente de toda esta que está acá, ¿sí? Obvio que ambos están unidos, ¿no? Por algún link, algún tipo de giro. Pero al visualizarla es claro que hay como dos estructuras o dos conjuntos de estructuras separadas que están vinculados para dar la forma final de la proteína. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso se habla de unidades que se pliegan de manera independiente. ¿Se entiende lo que es un dominio? Sí, sí. Sí, bien. Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, hay proteínas, como les decía, que tienen varios dominios, y cada dominio puede tener una función distinta. Por ejemplo, en esta proteinquinasa, ¿sí? Tiene 3 dominios. Hay un dominio, que es el celeste, que tiene funciones regulatorias, el dominio verde también con funciones regulatorias, y un dominio que está dado por toda esta parte naranja y amarilla, que es el que tiene actividad quinasa, es el que tiene la actividad enzimática. Y los otros 2 dominios, bueno, van a regular seguramente la actividad enzimática de esa proteína. ¿Va a pasar? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas?